Muy buen día, bienvenidos a Miércoles de Innovación con Ubic. Como saben, el primer miércoles de cada mes estamos compartiendo contenidos de valor para pequeñas y medianas empresas principalmente, pero también otro tipo de empresas, para consultores y para instituciones. Hoy vamos a hablar de cómo medir el clima laboral. Vamos a presentar una herramienta práctica, pero sobre todo vamos a dar algunos conceptos que nos pueden ayudar a mejorar si ya lo estamos haciendo o a iniciar esos procesos de medición de clima. Mi nombre es André Felipe Otero, llevo 20 años de experiencia en temas de estrategia, gestión empresarial e innovación, acompañando empresas de diferentes tamaños en diferentes sectores económicos. Padre de familia, miembro de una familia extendida que reconoce que en esas empresas y en esos espacios familiares el tema de cultura es muy importante, pero también el tema de clima es importante. Hay empresas o hay familias en las que uno entiende la cultura, pero hay momentos específicos en los que la situación o el clima no es el más apropiado y eso impacta a toda la organización o toda la familia. Por lo tanto, entender cómo actuar frente a esos climas, o por lo menos descifrar esas variables de clima que en particular en las organizaciones se presentan, nos pueden llevar a obtener más y mejores resultados. Para mí es un placer poder transmitir este concepto, esta presentación, y en particular transmitir la experiencia no solo mía, sino la de un grupo de consultores que acompaña este proceso y los empresarios que han sido los principales beneficiados de la aplicación de este tipo de herramientas y metodologías. El viaje de hoy va a resolver algunas preguntas. Esa diferencia entre clima y cultura, para los que se perdieron nuestro webinar anterior, hace un mes vimos en un webinar el tema de cultura organizacional y presentamos una herramienta muy práctica también para evaluar una cultura actual y pronosticar o valorar una cultura deseada y entender cuáles son las brechas entre la cultura deseada y la cultura actual para generar un plan de acción coherente con ese deseo. Entonces vamos a ver la diferencia entre eso que vimos hace un mes y lo que estamos viendo el día de hoy. Para los que se lo perdieron, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @UbicSystem, en nuestro canal de YouTube UbicSystem, o pues en nuestra página web www.ubicsystem.com, donde pueden tener acceso a todo nuestro material. La otra pregunta que vamos a resolver es por qué medimos, para qué lo medimos, qué beneficios tiene medir, qué pasa si no lo hacemos y cómo podemos generar una gestión que nos lleve a tener un mejor clima laboral. Y si tenemos mejor clima laboral, qué tipo de resultados podríamos tener. En términos de viaje, hay una analogía que me gusta usar bastante en estrategia, innovación y en temas particulares como este de clima. Y es que cuando vamos a viajar podemos estar en la playa más paradisíaca, con la cultura de felicidad, todo el mundo en vacaciones, más maravillosa, pero si empieza a llover no vamos a disfrutar la playa.
no vamos a disfrutar el mar o el sol o la piscina, lo que quiera cada uno disfrutar. Así también puede pasar en las organizaciones. Podemos tener el mejor producto, clientes maravillosos, gente muy profesional, con el mejor talento humano, y los recursos financieros y no financieros necesarios para pronosticar o para ejecutar y lograr muy buenos resultados, pero no sean los resultados. Posiblemente el tema no sea ninguno de esos elementos anteriores, sino que sea un tema de clima laboral. Entonces, este tema es muy importante en las organizaciones que están creciendo, que están llegando a un momento en el cual se han estancado tal vez, o no están logrando los resultados que antes tenían, o están generando muchos sinsabores, o uno siente que hay desmotivación en los colaboradores. Entonces, entender este tema de clima nos puede llevar a actuar para obtener los resultados que antes teníamos, o más y mejores resultados de los que esperamos. Primer punto, cultura, conjunto de creencias, valores, normas, tradiciones que reflejan la personalidad de una organización. ¿Ya? Si viajamos, vamos a una región de un país en la que reconocemos unos elementos culturales arraigados que generalmente explican el comportamiento de las personas en esa región. El clima es algo de aquí y ahora, algo que está sucediendo en un momento específico, que afecta el ambiente positivo o negativamente, y que impacta en cómo la persona trabaja, o qué tan feliz o qué tanto disfruta su viaje. En la organización igual. Tenemos que entender qué está pasando aquí y ahora, en la foto del momento, para entender cómo podemos propiciar acciones para mejorar ese clima laboral. Entonces hay una diferencia entre ese conjunto de creencias, valores, normas y tradiciones, y entre eso que está pasando en el aquí y en el ahora. Esta medición es muy importante, y como lo veíamos en el webinar anterior, podemos tener la mejor estrategia, que si no tenemos cultura, la cultura se desayuna a la estrategia, según veíamos. Pero podemos tener cultura, podemos tener estrategia, que si hay un mal clima, vamos a estar insatisfechos, vamos a generar menor desempeño, menores resultados, y finalmente impactar la organización. ¿Por qué es importante medir el clima laboral? Alguien nos decía cuando publicamos que íbamos a hacer este webinar, que cuando se mide el clima laboral, pues se envían encuestas a los colaboradores de una organización, y puede ser que el momento en el que se desarrolló la encuesta, la gente estaba estresada, había acabado de pasar algo bueno o malo, y eso afecta la respuesta, sin duda, sin duda. Sin embargo, el poder hacer esta medición de clima precisamente nos da ese reflejo del aquí y el ahora. En algunos momentos un poco más sesgada porque ha pasado algo, pero en el fondo se pueden evidenciar elementos de raíz que pueden ser atacados desde una estrategia, desde un plan de acción para mejorar el clima laboral. Y este ejercicio debe hacerse periódico, porque puede ser que en el momento que hice la primera evaluación pasó algo significativo, estaba afectando a la mayoría de los colaboradores, pero puede ser que en el segundo momento ya no, y en el tercer momento menos, o puede ser que en algunos de los momentos se generó una situación particular que generó alguna variación en la respuesta. Pero cuando yo lo empiezo a generar estos ejercicios de evaluación de clima, voy a encontrar unas constantes o unas variables que puedo interpretar para entender el clima laboral y trabajar con él para lograr los resultados deseados. ¿Para qué? Fíjense que aquí hay una secuencia bastante didáctica de cómo clima laboral nos lleva a resultados. Por un lado es entender esas percepciones de los empleados, qué está pasando con ellos, qué está pasando en su día a día, en su mente, cómo eso está afectando sus actitudes, esa satisfacción laboral, el compromiso con el trabajo, qué necesidades tienen, digamos, y cómo puedo generar acciones para mejorar esas actitudes. Eso cómo se va convirtiendo en una conducta, algo que permanentemente va a tener el compromiso, el desempeño, la rotación de personal, si asiste o no asiste, si se enferma más seguido de lo habitual, o si propone ideas, si tiene esa actitud innovadora.
¿ya? Podemos reconocer esas acciones o esas conductas, y finalmente esas conductas cómo llevan a resultados de ventas, rentabilidad, ingresos, eficiencia, satisfacción de clientes internos y externos, y los indicadores que estamos buscando desde el punto de vista estratégico. Entonces, entender esta percepción y trabajar con ella nos puede llevar a tener esos resultados. Entonces, para eso medimos el clima laboral. Beneficios de tener un buen clima laboral, importantísimo, y esto se siente en las organizaciones. Hay organizaciones en las que uno ve cómo la productividad se incrementa cuando trabajan en temas de clima laboral. Se habla que se puede incrementar hasta un 30% de la productividad con un buen clima. Una persona feliz, satisfecha, puede ser más productiva. Se aumenta el sentimiento de pertenencia, de motivación, de compromiso por la compañía. Se reducen los conflictos. Cuando uno está bien, cuando uno está en la playa, casi que no hay problema, ¿no? Uno está disfrutando, está el sol, está la playa, el mar, la arena o la piscina, cualquiera sea el gusto de la persona, y en ese momento no se ven tanto los puntos negros en la hoja en blanco. Digamos, se disfruta, se evitan esos conflictos. Se reducen los costos, las personas son más eficientes, se reducen los costos, hay menos ausentismo, entonces finalmente los costos se reducen por diferentes razones. Mejora la atención al cliente. Una persona feliz atiende sin duda mucho mejor a otros. Se reduce la rotación de personal. Se aumenta la creatividad y la proactividad, esa actitud innovadora que veíamos como resultado. Se mejora el resultado de equipo y de colaboración. Digamos que hay un clima que favorece esa conversación entre pares o con los colaboradores o con los jefes. Se mejora la atención al cliente. Se impulsa ese equipo de alto desempeño, esa cultura hacia el alto desempeño, porque todos quieren ir adelante, quieren ir en forma positiva a lograr los resultados. Se atrae nuevo talento. Ustedes pueden reconocer en el entorno empresas que atraen talento por la cultura que reflejan. Personas que quisieran trabajar en la empresa X del sector al que pertenecemos porque la cultura es apropiada. Y también, para hablar un poquito de lo negativo, que también lo vamos a profundizar en una siguiente diapositiva, como también uno entiende que hay organizaciones donde la cultura es tan pesada, el clima laboral es tan pesado, está lloviendo, y por más que tenga playa, mar, piscina, cosas espectaculares, la persona no se atrae a trabajar en ese tipo de organizaciones. Y finalmente, un indicador que nos gusta mucho a los que apoyamos empresas es cómo esto afecta la rentabilidad de la organización. Algunos estudios hablan de que un buen clima laboral puede impactar hasta un 25% la rentabilidad de las organizaciones. Eso es un valor bastante significativo. Y hago énfasis de pronto en esas inversiones que hacemos en fomentar el clima, que se pueden ver como muy superficiales porque no se relacionan con ese tipo de indicadores. Entonces, una de las recomendaciones que trabajamos cuando estamos en alguna organización hablando de clima organizacional es que todo lo que invirtamos acá se recupera con esa rentabilidad o con ese incremento en las ventas o satisfacción de clientes, ¿ya? Es una inversión que tiene sus frutos, de las inversiones más redituables que tenemos en la compañía. Esos son los beneficios que podemos encontrar en una buena cultura organizacional. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ya mencioné algunos negativos, pero generalmente hay insatisfacción del personal. La gente está trabajando porque le toca o porque necesita un sueldo al final de mes o al final de los 15 días, pero no porque esté satisfecha, no es algo que lo llene. No se adaptan fácilmente a las situaciones. Cuando alguien les dice haga algo o cambiemos hacia acá, es difícil que se adapten porque siempre han hecho las cosas de la misma forma, y ese clima hace que no sea fácil para ellos adaptarse. Están demasiado cómodos en algunas oportunidades. Poca innovación, poca creatividad, poca proactividad. Actitudes laborales negativas. Aquí estamos mencionando algunas de las consecuencias de tener un mal clima laboral. Hay muchas otras, pero entendemos que una organización tiene un mal clima cuando las personas están en negativo, cuando están pensando siempre en ese punto negro, están viendo la gota de lluvia que está cayendo en medio de un día soleado y solo piensan en que va a caer un aguacero y no están pensando en las posibilidades
de cubrirse o generar una acción diferente para disfrutar igual el paseo. Cuando hay insatisfacción, cuando hay un clima laboral que es hostil, las personas son más tendientes a generar fraudes o a robar a la compañía, a la organización, ¿ya? Entonces un buen clima puede evitar ese tipo de situaciones. Baja productividad, importantísimo, que finalmente las organizaciones generan valor, atraen valor, ¿ya? Hacen esa transferencia de valor. Entonces, si hay un mal clima laboral, esa productividad, que es la que genera ese valor y que atrae más valor, va a afectarse de tal forma que va a repercutir en los resultados de la compañía. Se dan sabotajes, es que las personas consciente e inconscientemente sabotean los procesos, le echan la culpa a alguien más del proceso, generan inconsistencias en lo que podría ser un flujo normal de un proceso en particular. Se da ausentismo, alta rotación de personal, porque finalmente ese clima repele a las personas y las personas están buscando qué hacer. Un indicador que a veces veo en algunas compañías con las que trabajo es en los perfiles de LinkedIn o alguna red social, cuántos están abiertos a buscar trabajo. Entonces, cuando el porcentaje de colaboradores es importante, de los que están abiertos a buscar trabajo, uno podría entender que de pronto hay algo que los está buscando estar en un mejor clima, entre otras razones podrían ser, pero digamos que es un índice que a veces investigo para entender qué tan cómodos están y qué tanto tiempo quisieran durar en la organización. Cuando hay muchos buscando trabajo, posiblemente hay un tema que los lleve a buscar mejores climas. Las personas funcionan o trabajan a otra velocidad. Aparece ese tortuguismo, cumplo y hago lo que me toca en la velocidad mínima posible. Hay impuntualidad y hay conductas que se vuelven indeseables. Entonces, todos esos son reflejos de un clima laboral que está afectando los resultados de la compañía. ¿Cómo gestionamos esto? Pues primero, siempre medir. Si no medimos, no mejoramos. Entonces hay que medir el clima laboral, entender qué está pasando, con base en eso, pues hacer unos análisis y entender puntualmente en dónde debo trabajar, planear ese trabajo y ejecutar el trabajo. Entonces son 4 acciones que me llevan a hacer un permanente monitoreo, definición de acciones y ejecutar acciones para atender a las necesidades o las oportunidades que tengo con mi equipo de colaboradores para mejorar ese clima laboral. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar para medir el clima laboral y lograr esos resultados deseados es escoger un modelo de medición. Hay diferentes modelos en el mercado para efectos prácticos y para mostrar la herramienta que usamos en las empresas. Les presento este modelo, que es el modelo de Denison. Hemos hecho algunas adaptaciones muy pequeñas sin afectar la esencia de este modelo, que es tal vez uno de los más usados a nivel mundial, que evalúa principalmente 4 dimensiones. La dimensión de aprendizaje, que es si estamos escuchando el mercado, si nos estamos escuchando. La dimensión de participación, relacionada con qué tan alineados o comprometidos estamos con esa visión o ese trabajo de la compañía. La visión de la estrategia, la dimensión de la estrategia, donde nos pregunta el modelo sobre si sabemos y estamos alineados de ese sitio al que quiere llegar la compañía, de ese a dónde vamos, de esa visión que está transmitiendo, que quiere la compañía. Y la dimensión de la consistencia, en la que evaluamos desde esas preguntas si el sistema, la estructura, los procesos realmente están siendo consistentes con mi día a día y si yo estoy, digamos, alineado o no con esa consistencia de la compañía. Esas 4 dimensiones que ustedes las ven ahí en la figura que es concéntrica hacia un tema de creencias y suposiciones, son las que finalmente nos permiten medir el clima laboral.
Y algo muy importante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva antes de pasar a la herramienta, es que dependiendo de lo que yo quiera en la organización, puede ser que alguna dimensión sea más protagónica, ¿ya? Puede ser que, por ejemplo, la dimensión de estrategia sea más protagónica para temas de innovación. Si yo quiero ejecutar un plan de innovación, quiero trabajar el tema de innovación, entonces me preocupo principalmente por aquellas dimensiones que impactan significativamente ese propósito de innovar en la compañía. Desde esa evaluación de clima puedo hacer profundidad en aquellos elementos que pueden ayudar a que yo pueda lograr los objetivos. Cada dimensión tiene unas subdimensiones. Para seguir hablando de estrategia, entonces está la subdimensión de definir la intención y dirección de la estrategia, definir metas y objetivos, y de crear un valor, una visión común. Entonces ahí tenemos 4 subdimensiones que tienen que ver con dirección e intención, liderazgo y metas y objetivos. Y esas 3 subdimensiones nos permiten un poco más de profundidad, porque para cada subdimensión hay 3 preguntas. Entonces esas preguntas nos llevan a evaluar puntualmente qué elemento de clima es el que está siendo más o menos favorable. Entonces empezamos a hablar un tema de favorabilidad frente a las dimensiones, subdimensiones y las preguntas que acompañan las subdimensiones. ¿Para qué o qué tipo de indicadores claves podríamos tener de desempeño organizacional que se afectan desde la cultura? Fíjense que aquí damos un poco más de profundidad a esta conversación. No sé si ustedes han vivido en sus procesos empresariales o de consultoría o como instituciones que se hacen encuestas de clima organizacional y aparece el reporte con cosas que realmente pues son claridad para los que escuchamos, porque nos dicen el clima es favorable en estos criterios, en estos factores, en estos elementos, en estas dimensiones, subdimensiones. Bueno, dependiendo del modelo, nos dan unas estadísticas. Y queda la foto que es bastante ilustrativa de lo que está pasando en la organización, y eventualmente hay unos planes de acción para mejorar el clima laboral, donde enfatizo que podemos dar mayor profundidad, lo que mencioné hace unos minuticos. Si yo quiero, por ejemplo, el tema de innovación, entonces yo pongo mi ojo o mi atención en los elementos que aquí son más relevantes. Por ejemplo, en esa relación flexibilidad y estabilidad, para innovación se vuelven más importantes los elementos del lado izquierdo de la medición de clima del modelo de Edison que mencioné, para medir, que son los que están relacionados con preguntas asociadas a flexibilidad. Entre interno y externo, me preocupo más por lo externo para temas de innovación, y eso me ayuda a entender qué elementos de clima desde este modelo podrían ayudarme a tener un clima favorable para generar procesos de innovación, ¿ya? ¿Qué dimensiones son las culturalmente claves para yo trabajar? Y con base en eso yo puedo generar un plan de acción desde mi gestión de la innovación para aprovechar las condiciones de clima en términos de lograr los resultados. Como dicen, siguiendo con ejemplos de playa, en este caso de surf, saber cómo viene la ola para surfear en ella lo mejor posible. Y eso nos va a permitir generar planes de acción más coherentes con el clima para lograr los resultados deseados. En otras palabras, siguiendo con analogías prácticas, en muchas organizaciones, bueno, en algunos países, antes de salir al trabajo o salir de paseo, lo primero que ven es qué clima va a tener el lugar al que voy. Y son expertos en mirar cuántos grados centígrados, Fahrenheit, nubes o no nubes, lluvias o no lluvias, tormenta eléctrica, y dependiendo de qué va a pasar con el clima, toman la decisión de qué hoja de ruta tomar, o qué camino llevar a cabo para lograr un mejor viaje. Así en las organizaciones. Entonces, si mi ruta es rentabilidad, ventas, como lo mencioné anteriormente, pues yo defino mi hoja de ruta más apropiada para aprovechar las condiciones climáticas.
Vamos a pasar a la herramienta Ubiclima, en la que algunos de los elementos que hemos mencionado se vuelven muy prácticos. Quiero hacer énfasis en que, más allá de que usen una herramienta, tener los conceptos y poder sacar el jugo a esos análisis se vuelve lo más importante en las organizaciones, porque si no estamos haciendo inversiones en medición de clima que no nos llevan a impactar significativamente los resultados. Hoy les presentamos una herramienta que puede ser de uso práctico para ustedes. Si alguno desea tenerla, nos escribe en los comentarios de este webinar o en nuestros canales dispuestos para conversar y generar esas conversaciones de valor, y nosotros con todo gusto se las podemos enviar para que puedan usar la herramienta sin ninguna restricción. Vamos a entrar a la herramienta. Yo la tenía aquí ya abierta con un demo pues para efectos de este webinar. Esta herramienta se llama Ubiclima. Como saben, todas nuestras herramientas en el sistema Ubic tienen un instructivo que de forma práctica te guían en el proceso. De hecho, hay un video de cómo funciona la herramienta. Te dicen que este proceso tiene un tema de inicio, se realiza una encuesta y luego se analizan unos resultados, explicando qué tipo de análisis se podría hacer con algunos de estos tableros que salen de este sistema. Entonces vamos a comenzar. Algo que es importante enfatizar, y lo quiero hacer en todos los webinars, es cómo esto finalmente se relaciona con el modelo de negocio. Recuerden que nuestra particularidad es que todas estas herramientas, conceptos, soluciones para las empresas las tenemos alineadas con un sistema que llamamos el sistema Ubic, donde la empresa siempre está en torno a entender su empresa como un cubo, en el cual tiene una cara de mercado, una cara de producto o servicio, una cara de talento humano, una cara de recursos, que son esas caras laterales. Se soporta el cubo sobre la propuesta de valor, y lo que ve el mercado, lo que ve el entorno, son los resultados, que es la cara superior, la cara blanca. ¿Por qué hago este paréntesis para el webinar? Y es que finalmente todo lo que hagamos en clima, lo que hagamos en cultura, hagamos estrategia, debe estar conectado con el modelo organizacional y con las personas involucradas en ese modelo organizacional. Entonces esta coherencia ha facilitado que cualquier acción que ejecutemos generen resultados significativos en la compañía. Entonces, el modelo de Denison, la adaptación que hicimos fue cómo conversaba con este sistema Ubic de forma transparente, y eso es lo que queremos presentarles. Entonces, para comenzar, pues claramente esto tiene que ver con la cara de talento humano, que es la cara roja que está en nuestro modelo Ubic, y aquí vamos a medir el clima. Primero planteando pues una ficha de la encuesta de clima laboral. Yo ya he llenado webinar de marzo, la empresa Ubic, la medición de 2022, cuántas personas podría tener, tengo en la plantilla de colaboradores. Entonces digamos que ahí tengo 50 colaboradores para efectos del ejercicio, y quiero llegar por lo menos a 32. Entonces me marca pues una muestra representativa del total de mi población como empresa. Eso para efectos estadísticos es importante, porque podría o no reflejar el clima de toda la organización. Si mi muestra es muy pequeña frente a la población, podría estar afectando la representatividad y finalmente no tener una evaluación de clima que me dé resultados cuyo análisis me lleve a planes de acción coherentes con la situación. Entonces son 3 pasos: encuesta, carga de datos y resultado. Aquí para efectos del webinar miremos la encuesta. Fíjense que es una encuesta que tiene primero un perfil demográfico, como para ubicar a la persona en cuál es su particularidad demográfica y después hacer análisis sobre esas particularidades. Y el tema de clima organizacional, desde las preguntas asociadas a esas subdimensiones y dimensiones respectivamente, que son preguntas del tipo, por ejemplo, esta segunda pregunta que dice no tenemos
dificultades para encontrar soluciones y alcanzar acuerdos en temas claves o difíciles en favor de los resultados futuros. Entonces siempre va a ser una pregunta que me lleva a 5 opciones: totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni de acuerdo en desacuerdo, parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo. Entonces, dependiendo de lo que contesta, si contesta totalmente de acuerdo o parcialmente de acuerdo, es favorable. Si es desacuerdo, desfavorable. Y si ni lo uno ni lo otro, es un indeciso en esa respuesta. Aquí pues ustedes podrían hacer un ejercicio de enviar esta encuesta al equipo de trabajo y que cada uno la diligencia y finalmente consolidar los resultados. Pero para efectos prácticos, lo que queremos hacer con este tipo de herramientas es que se les facilite el trabajo, y aquí ustedes podrían generar un formulario masivo. Pues para nosotros creamos un form en Microsoft que ya tiene las preguntas con los respectivos filtros. Ustedes pueden aquí crear un duplicado, y creando el duplicado, ese link es de ustedes, se lo envían a sus colaboradores, las personas diligencian en línea, y cuando diligencian en línea a ustedes les llega un resultado, o sea, que ya se puede graficar. En este caso, fíjense que aquí yo me vuelvo a datos y aquí yo tengo todos los resultados de ese diligenciamiento en línea, ¿ya? Entonces ese formulario me manda todo a un Excel. Ese Excel lo puedo copiar y pegar aquí, que fue como hicimos nosotros. Como las preguntas están ordenadas según esta tabla, todo funciona a la perfección. Si lo hacen con otro mecanismo, mandan el Excel por su cuenta o hacen un formulario diferente, es importante que para sacarle jugo a este tipo de herramientas, pues las columnas coincidan. Si la pregunta de cuál es el género, pues debe estar siempre en esta columna. Entonces peguen la información según las columnas respectivas. Es un detalle pues menor de forma, pero pues finalmente si no lo hago así, puedo tener unos resultados sesgados, errados, que no me permite medir realmente el clima laboral de la compañía, de la organización. Entonces ya saben, para la encuesta pueden enviar este Excel, volverlo de otra forma, pueden generar un formulario en línea que lo envíen y se diligencie solo, y finalmente tener ese formulario en línea en los datos que ayuden a este resultado. Lo repito 2 veces porque a veces este tema operativo dificulta el ejercicio, pero es importante que lo ejecutemos bien para que lo más importante, que es el análisis de la información, pues nos aporte valor para tomar decisiones. Aquí ya tenemos en una sola pantalla esta evaluación de clima laboral para este ejemplo. Fíjense que aquí tenemos nuevamente el concéntrico asociado a las dimensiones. Nos dice que en cuanto a favorabilidad, aquí nos tiene qué significa favorabilidad, 4 o 5, ya lo había explicado. Estamos en un 57.1% de favorabilidad como empresa. Y de hecho aquí está la conclusión, no es un concepto que se hace automático. La dimensión con mejor valoración es aprendizaje, que tiene el 68.6, y la menor es estrategia con 43.5. Entonces yo no estoy diciendo nada. Lo positivo en el clima es que en aprendizaje está en el 68.6. Lo negativo en el clima, y donde deberían hacer doble clic y entender qué pasa para trabajar ese clima, es en estrategia, donde está en 43.5. De hecho yo podría hacer ya una interpretación de que las preguntas asociadas a dirección e intención son las preguntas en las que menor satisfacción hay. Aquí está el 41.4, que es una calificación una valoración bastante baja en comparación con las otras. Entonces ya puedo empezar a tomar, digamos, alertas de dónde hay temas positivos y dónde hay temas negativos para entender el clima laboral y empezar a bocetar o a tener un borrador de acciones. Desde el punto de vista de perfil organizacional, también me plantea
desde la favorabilidad, qué pasa con las personas. Entonces, si aquí el 25 de las personas que resolvieron la encuesta tienen gente a cargo y el 75 no tienen gente a cargo. El 60.7 de los que tienen gente a cargo están en ese porcentaje de favorabilidad y sin gente a cargo 59.2. Puede ser que la diferencia sea más significativa en algún momento, 40-60, 30-70. Eso me llevaría, por ejemplo, a tomar decisiones de dónde profundizo más en mi plan de acción. Porque si, por ejemplo, aquí estamos mujeres y hombres, si en hombres la satisfacción fuera menor, ¿cómo trabajo más con los hombres en las condiciones de clima que están desfavoreciendo o afectando su desempeño, su productividad, debido a que se evidencia que son insatisfechos frente a las situaciones a su alrededor, en el aquí y el ahora? También lo podemos ver por generaciones, ¿no? Según la edad de las personas, el sistema pues aquí las clasifica si son generación Z, X, Y, baby boomers o veteranos. Entonces también puede ser que en alguna de estas poblaciones, por alguna razón particular, el clima o la satisfacción sea mucho menor y por lo tanto me obligue a generar acciones concretas sobre ese tipo de población. Como les decía, hay una relación directa con el modelo de negocio y relacionamos las preguntas que afectan el modelo de negocio principalmente en esas caras funcionales del cubo. Entonces vemos que en la cara de mercado, las preguntas asociadas al mercado, el índice de satisfacción es alto, por lo tanto las acciones que tengan que ver con esa parte del modelo de negocio posiblemente son positivas o no están siendo afectadas por un clima. En contraparte, el componente de modelo de negocio asociado a recursos y procesos sí está por debajo del promedio. Entonces puede ser que en las acciones asociadas a recursos y procesos o las situaciones que están relacionadas con este componente de modelo de negocio sí estén generando un tema de insatisfacción o de favorabilidad o poca favorabilidad que están afectando el clima laboral y están afectando en particular ese componente del modelo de negocio. Importantísimo, ¿no? Porque ya podemos ver, eso puede explicar tal situación que se está dando y de esa forma tener conclusiones pues, importantes de plan de acción. Y termino con el análisis de favorabilidad por cada uno de los reactivos. Cada subdimensión tiene unos reactivos, unas situaciones en particular, que aquí podemos verlas en palabras muy concretas. Por ejemplo, veamos, los que están aquí en grises son las debilidades del clima, o donde hay menor favorabilidad. Entonces, en este que es dirección e intención, que como vimos arriba tiene que ver con la dimensión de estrategia, es donde se tiene una de las más bajas favorabilidades, 31.5. De hecho podemos ver también la desfavorabilidad. Él tiene una desfavorabilidad de 33%, que está por encima del promedio. Fíjense, aquí me está marcando el promedio de la desfavorabilidad. Cualquier línea roja que pase ese promedio pues está en una situación de evaluación, y cualquier línea verde que esté por debajo de este promedio de favorabilidad también nos debe llamar la atención para trabajar en ella. En particular esta, que hace referencia al reactivo de claridad relacionado con la subdimensión de dirección e intención, y este reactivo de guía son los que menor favorabilidad tienen, ¿ya? Por lo tanto, ahí debo trabajar en la mejora del clima. Con estrategia, vemos también que por acá le sigue un tema de inspiración con el 42.1, pero también se hace interesante ver este de alineación, que tiene un porcentaje de favorabilidad de 49.5, pero fíjense que acá tiene una desfavorabilidad del 22.1, que está por encima del promedio de desfavorabilidad. Entonces esta en particular, junto a las dos de favorabilidad inferior, podrían ser tres reactivos en los que yo podría trabajar
desde mis reuniones, planes de acción, trabajo de campo o trabajo outdoor, que permitan fortalecer el equipo de trabajo, mejorar el clima y finalmente tener los resultados que deseo. En contraparte también, yo puedo ver cuáles son los reactivos donde la favorabilidad es superior. Por ejemplo, en este aprendizaje, el tema de cooperación tiene una favorabilidad del 87.3%. Y entender este elemento positivo, este reactivo positivo, me permite apalancarme en algo que es muy positivo en el clima. Es un rayo de luz, un rayo de sol, que me puede ayudar a trabajar ese tema de alineación estratégica, de claridad o de guía. Entonces, como si tengo esto positivo, puedo contrarrestar eso negativo y lograr que el clima mejore. Entonces, esta evaluación siempre tiene que ser muy equilibrada para trabajar los elementos que me ayuden a mejorar la favorabilidad en el reactivo del clima que realmente está impactando la organización en los resultados. Con esto, sin duda alguna, puedo generar un plan de acción concreto para mejorar el clima laboral de la empresa. Y sin duda también, si mejora el clima laboral, voy a tener mayor productividad y mejores y más resultados. Cerramos entonces este ejercicio de presentar clima laboral como un contenido de valor para ustedes. Nos encanta poder compartir estos contenidos con pequeñas y medianas empresas principalmente, pero también otro tipo de organizaciones o de consultores o líderes en instituciones o en organizaciones que son apasionados por estos temas y que realmente quieren sacarle el jugo para que su organización vaya mejorando. Hace un mes estábamos viendo el tema de cultura organizacional, hoy lo complementamos con este tema de clima organizacional y el próximo mes, en el mes de abril, estaremos trabajando el tema de competencias empresariales o las competencias que deberían tener los colaboradores del equipo, en particular relacionándolas con el impacto en el modelo de negocio. Y de hecho vamos a ir un poco más allá, y es dependiendo de dónde está el área de oportunidad del equipo, cómo podemos sugerir un plan de acción con elementos concretos que mejoren el nivel de la competencia y por lo tanto mejoren el modelo de negocio y sobre todo lleve a más y mejores resultados. UBIC, tu camino, nuestro objetivo.